Ahí me fijo. Los pueden ustedes agregar a los que conocen si les piden así, no interrumpo más la clase. Si me dan una mano con eso, ¿sí? Bueno, Dale, les agradezco a todos. Bueno, entonces estábamos con los libros. Si no se ve algo al pizarrón, por favor interrumpan y avísenme. ¿Sí? Yo ahora no voy a fijarme más si hay otra gente pendiente. Sí, a ver, Ana, a ver. Juan Ignacio Gargano, ¿estás conectado? No. Eh, a ver, otra persona me dice que no le aparece. Yo lo que no entiendo, yo le mandé a todo el mundo la cosa esta y me dice gente que no vieron este, cómo conectarse. No entiendo por qué. A ver, un segundo. A ver si lo recibo. Sí, yo de acá escucho bien, se ve que es un tema de la computadora de la otra persona. Dice alguien, fíjate en video y setting, audio, por dónde está saliendo. A mí me dicen, es para mí No, no, eso. no, otra persona. Ah, a ver, le escribí a Ana Meng Ma, que no sé cómo se llama, porque no sé si este es el nombre o es un seudónimo. Este, Gaspar González, ¿estás? Sí, sí, acá estoy, presente. Perfecto, porque recién me mandaste un correo, me parece. Este, Sí, sí, envió un correo. Pensé que ya empezaron. Sí. bueno, a ver, un segundo. Chequeo a ver si hay más gente. En spam no hay nadie. Pará, y vamos a ver una vez más a ver si hay alguien colgado. No, creo que no, creo que ya no estamos todos. Este, a ver, acá tengo dos más que me piden algo. Un segundito, un segundito. Bueno, vamos para adelante con esto. ¿Sí? Ya 26 minutos. Sí, bueno, ya es hora. Bueno, muy bien. Entonces estamos con los libros. Les estaba diciendo, voy a usar Peskin y Schroeder mayormente, después el libro de Weinberg, el volumen 1, y hay un libro que se llama el libro de Pierre Ramón, que es un libro que es muy bueno también. Y después hay un libro que también lo recomiendo, si lo quieren mirar, se llama también Quantum Field Theory, y es de Itzinson, Simpson y Suma. Bueno, después tienen muchos otros libros, qué sé yo, que pueden encontrar en la web. Eh, Usen el que más les guste. Yo recomiendo fuertemente el de Peskin y Schroeder y el de Weinberg. En realidad estos tres. La orientación que le vamos a dar a la materia es justamente, esto es una teoría cuántica de campos relativista. ¿Sí? Perfecto. Teoría cuántica de campos relativista. Como tal, es una materia diseñada fundamentalmente para ver física de partículas. O sea, en esta materia lo que vamos a ver es cómo hacer la cuantización de distintos campos clásicos, eh, escalares, fermiónicos, campos de Gauge y Abeliano. Eso nos va a dejar al final de la materia, el último mes de la materia lo vamos a invertir en aprender electrodinámica cuántica. Y eso los va a dejar como para poder estudiar teorías de Gauge no abelianas después
y con eso entrar al modelo estándar y estudiar también teoría cuántica de campos más allá del modelo estándar, incluido, por ejemplo, supersimetría. Así que esa es la dirección en la que vamos. Bueno, entonces, ¿cómo se encuadra esta materia en lo que ustedes seguramente conocen de otras materias de física, ¿no? Para eso es interesante hacer un gráfico esquemático. Acá lo que voy a poner es longitudes y acá lo que voy a poner es velocidades, ¿sí? Bueno, y sabemos que la velocidad de la luz es el límite, ¿no? Cualquier velocidad va a ser menor módulo que la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una teoría en la cual incluimos relatividad especial, ¿no es cierto? Vean. Entonces hagamos esquemáticamente el siguiente dibujo. Voy a considerar que esta zona corresponde a longitudes grandes, ¿sí? Longitudes muy grandes, y velocidades muy bajas con respecto a la de la luz. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? La descripción típica de esto es lo que llamamos la mecánica clásica. Si uno aumenta hacia arriba la velocidad, pero a distancias grandes, lo que tiene es una descripción en términos de relatividad especial. Einstein, ¿no? Si uno, por otro lado, vuelve a bajar velocidades, es decir, se queda acá, y tiene distancias relativamente pequeñas, lo que tenemos es la mecánica cuántica. No relativista. Es decir, su primer curso de mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Ahora, si uno va hacia arriba y se queda en distancias pequeñas, ustedes habrán visto, seguramente, en alguna materia llamada mecánica cuántica 2 o algo por el estilo, de acuerdo a donde lo cursen, en La Plata es mecánica cuántica 2, que aparece lo que se llama la mecánica cuántica relativista. Y básicamente lo que uno ve ahí es las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon y de la ecuación de Dirac, seguramente las vieron, que corresponden a la función de onda de una partícula relativista. El problema es que, en virtud de la relación de dispersión de Einstein, supónganse energía cuadrado, masa cuadrado, c cuarta, más b cuadrado, c cuadrado, esta parte lo que nos está diciendo es que si yo inyecto más energía al sistema, tengo la posibilidad de crear más partículas. Típicamente, un proceso que uno tiene en mente es, tengo un fotón suficientemente energético, un fotón gamma, y necesito la presencia de algún campo magnético de alguna cierta intensidad que se haga cargo del recoil, ¿no? Que nos permita hacer la conservación del cuadrimomento al final de todo el proceso, pero al final va a ser posible generar un par electrón-positrón. Esta es la línea de tiempo. Este es el tiempo. Quiere decir que no se conservó el número de fotones y no se conservó el número de fermiones tampoco, ¿no es cierto? Porque uno lo que tiene es que de golpe me aparecieron partículas y hay una partícula que se fue de este sistema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se describe este proceso? Teniendo en cuenta funciones de onda de una partícula relativista, pero antes no tenía una partícula relativista con spin medio, para un tiempo anterior al que se produce este proceso de dispersión, llamémosle, de creación de par. Entonces, es evidente, en esta forma lo estamos pensando en términos muy elementales, ¿no? Con este ejemplo muy simple, pero es evidente que en este sector no podemos hacer una descripción de un proceso dinámico de física de altas energías que respete relatividad especial utilizando lo que llamamos la mecánica cuántica de una partícula relativista.
Y lo que va a ver en su lugar es justamente lo que llamamos la teoría cuántica de campos. El hecho de que la teoría cuántica de campos sea lo que resulta de la unificación de la relatividad especial y la mecánica cuántica en este régimen, lo vamos a estudiar con mucho detalle, no en esta clase y posiblemente no en la que viene, pero de acá a 2 semanas. Y vamos a empezar a estudiar, cuando digo con mucho detalle, lo que vamos a estudiar es cómo de la teoría cuántica de campos emerge la necesidad de la existencia de antipartículas, ¿sí? Cómo lo que uno conoce como mar de Dirac en la formulación de la mecánica cuántica relativista de partículas de spin medio es un objeto que se pone a mano y que conceptualmente no es necesario cuando uno tiene la teoría cuántica de campos, y lo vamos a entender porque en la teoría cuántica de campos no van a haber soluciones de energía negativa, como ocurre con la solución de la ecuación de Dirac, cuando uno estudia la función de onda de una partícula relativista. Esas soluciones de energía negativa no van a estar, y vamos a entender cómo van a aparecer los positrones en este contexto. Y también vamos a ver cómo las antipartículas son necesarias para garantizar la propagación causal, ¿sí? Eso va a ser algo muy importante. Quizás esto por el momento no lo puedan encuadrar formalmente y con cálculos, pero de acá a 2 semanas yo creo que de acá a 2 semanas o quizás 3, vamos a estar en condiciones de poder hacer las cuentas y poder poner en papel todo esto que estoy diciendo genéricamente. Otra cosa es que la teoría cuántica de campos, a través de lo que se llama el teorema de spin estadística, nos va a dar inmediatamente la capacidad de saber que, bueno, tenemos partículas de spin semientero que obedecen a la estadística de Fermi-Dirac y partículas de spin entero que obedecen a las partículas a la estadística de Bose-Einstein, ¿no es cierto? Y eso va a emerger naturalmente a partir de la cuantización de los campos, ¿sí? Cosa que de otra manera, cuando ustedes ven mecánica cuántica 2 o cuando ven, por ejemplo, mecánica estadística, eso se pone literalmente a mano, es una condición que uno exige. Nosotros vamos a ver cómo la teoría cuántica de campos hace que todas esas condiciones sean naturales, cómo emergen naturalmente en la teoría. Y una cosa que es muy importante es que existe una sola forma de lograr que la relatividad especial y la mecánica cuántica se unan de una manera coherente, y esa manera es lo que se conoce como teoría cuántica de campos. Hay una forma unívoca de hacer esta identificación. Bueno, es importante, ya que estamos poniendo en contexto esta materia, abrir otro esquema en el cual tengamos, en lugar de velocidades voy a poner masas, y en lugar de longitudes las voy a conservar. Otra vez todos los cuadros. Y nuevamente, si tengo una masa muy pequeña y longitudes grandes, sigo haciendo todo el esquema o el análisis en términos de mecánica clásica. O sea, mecánica newtoniana, ¿no es cierto? Ahora, si tengo masas chiquitas y distancias chiquitas, también lo que tengo es mecánica cuántica no relativista. ¿Qué pasa si uno tiene distancias grandes, o sea, me paro por acá, pero con masas grandes? Y bueno, ahí aparece la necesidad de introducir la relatividad, y ahora es general de Einstein, ¿no?
¿Por qué? Porque la masa curva el espacio e incluso a distancias grandes lo que tenemos son efectos de curvatura. ¿Sí? Bueno, ahora la pregunta es ¿qué ocurre acá? Es decir, cuando uno trata de unificar la mecánica cuántica con la relatividad general de Einstein. Bueno, esto es lo que se llama gravedad cuántica. Y bueno, una de las formas en las que se estudia esto es a través de la teoría de cuerdas. Entonces, fíjense, lo que nosotros vamos a estar haciendo es mirando este sector que tenemos acá, donde está muy clara que la forma de unificar la relatividad especial con la mecánica cuántica, ¿sí?, es a través de una teoría que es la teoría cuántica de campos. Sería una manera de hacer esto. ¿Sí? Vamos a ir explicando distintas propiedades de esta teoría y vamos a ver cómo se construye. Esa es la idea del curso. Fíjense que en esta zona de este otro gráfico que tenemos masas grandes, el espacio se curva. Yo en este gráfico no puse masas. Estoy suponiendo que todas las masas que están en juego acá son suficientemente pequeñas como para no inducir ninguna curvatura del espacio circundante. Por lo tanto, todo esto va a estar en espacio de Minkowski, que lo voy a anotar con una M con estas dos barras, en 4 dimensiones. Minkowski 4. Y ahora vamos a ir a estudiar un montón este espacio. Bueno, si uno se para acá, nosotros vamos a ver algunas propiedades generales de la cuantización, como les decía, con campos escalares, con campos de espino medio, y uno qué más puede hacer. Y a partir de ahí lo que puede sacar es, primero, electrodinámica, que la voy a anotar QED, Quantum Electrodynamics. Después, si uno unifica esto con lo que se llaman las interacciones débiles, weak interactions, lo que tiene es lo que se llama la teoría electrodébil. Y dentro de esta teoría está todo lo que tiene que ver con el Higgs, ¿sí?, que se descubrió en el año 2012 la masa y todo eso. Pero además, este esquema de teorías cuánticas de campo permite estudiar lo que se llama la cromodinámica cuántica. O sea, lo que se llama QCD, ¿no es cierto? Y entonces, si ustedes tienen justamente la teoría electrodébil y la cromodinámica cuántica, lo que tienen es todo el modelo estándar de interacciones de partículas elementales que se conoce hoy día, ¿sí? A ese modelo estándar se lo caracteriza por los grupos de simetría internas o simetrías de gauge, y entonces la parte electrodébil se caracteriza por un grupo SU2 por un 1, y la cromodinámica cuántica se caracteriza por el grupo SU3 de color. Entonces esto es la caracterización en términos de teoría de grupos que se hace del modelo estándar. De interacciones electrodébiles, estándar en castellano va a ser la definición. Muy bien, pero nosotros no vamos a ver esto. Quien necesite ver esto, tiene el curso de Horacio Falomir que se dicta los viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía, creo. Y le pueden escribir directamente a Horacio. Empezó hoy, así que todavía pueden, si les interesa seguir ese curso, porque recién empieza, y le escriben a Horacio Falomir, que es falomir@fisica.unlp, Universidad Nacional de La Plata.edu.ar. Listo. Pero bueno, nosotros lo que nos vamos a concentrar es hasta la formulación de la electrodinámica cuántica. ¿Bien? Perfecto. Bien.
Muy bien. Entonces, hasta ahora lo que dijimos es que está relatividad especial y mecánica cuántica en el problema. El curso lo vamos a empezar entendiendo cómo se construyen las acciones, esto va a ser una acción, de una teoría de campos, de una teoría clásica de campos. Antes de hacer una cuantización de la teoría, primero vamos a empezar con lo que es una teoría clásica de campos. Bien. Entonces, ustedes se preguntarán por qué quiero la acción. Bueno, vamos a tratar también de entender intuitivamente qué es lo que estamos haciendo. Todos los procesos de física de altas energías se estudian a través de procesos de dispersión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros preparamos algún haz de partículas, lo tiramos en contra de un blanco, el blanco puede estar fijo en el sistema laboratorio o puede estar en movimiento, ¿no es cierto? Entonces, típicamente vamos a pensar, tengo un centro que tiene un radio efectivo finito, Lo que quiere decir eso es que si yo preparo un haz de partículas inicial, que está muy lejos de este centro dispersor, este haz acá está libre, ¿no? Esto es como si fuera libre. Bueno, esto viene siguiendo alguna trayectoria. Obviamente, ¿no? Estamos pensando en que tenemos esta dirección, sea la dirección Z, le pongo así el gancho para arriba que es el versor Z, y va a haber algún dispositivo de detección por acá, y vamos a ver que va a haber algún haz que sale formando un ángulo θ acá, y entonces esto va a ser el haz, si esto es el inicial, esto es el haz saliente, o una fracción del haz inicial llega a la parte, a lo que llamamos saliente, que llega a un cierto ángulo θ. Y este también va a estar libre, ¿sí? Porque está suficientemente lejos de este centro emisor. Entonces, acá lo que voy a hacer es caracterizar a mi estado inicial como si fuera esto, la I de in o inicial, y esto, que es el saliente, va a estar en algún estado que voy a llamarlo out, el saliente. Voy a hacer una mezcla de castellano e inglés a veces, discúlpenme, pero es como normalmente se está en la bibliografía, así que no es problema. Ahora, el haz incidente, este haz incidente, estos estados incidentes pertenecen a un espacio de Hilbert H, que son incidentes. Mientras que estos salientes pertenecen a un espacio de Hilbert de estados salientes, que voy a caracterizar. Y el espacio H-in y el espacio H-out, como ustedes habrán visto cuando estudiaban procesos de scattering o de dispersión en mecánica cuántica, dependiente del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, lo que ustedes vieron es que son distintos. Entonces, cuando uno quiera calcular lo que se llama la sección eficaz de dispersión en función del ángulo sólido, ustedes recordarán que esta sección eficaz de dispersión es proporcional a la probabilidad de transición entre el estado in y el estado out, ¿sí? ¿Y qué es esa probabilidad? Bueno, esta probabilidad, voy a poner acá igual por la probabilidad, pero acá tengo una proporcionalidad que me faltan factores cinemáticos. Con eso compenso con los factores cinemáticos. Si los pongo bien, puedo tener el igual acá. Y entonces, la probabilidad va a ser el módulo al cuadrado de la amplitud de transición entre el estado in y el estado out. ¿Está bien? Entonces, para calcular la sección eficaz diferencial, que va a ser el observable de este experimento, lo que los experimentales miden, y que básicamente, recuerden que la sección eficaz, esto es sección eficaz diferencial, esto es el ángulo sólido, es decir, incluyo este ángulo y el ángulo azimutal, que es el ángulo φ, que está rotando alrededor del eje Z, ¿no?
Esto, recuerden, que esto es el cociente entre la intensidad de partículas del haz que sale acá, es decir, out, sobre la intensidad, llamémosle, del haz incidente. ¿Sí? Básicamente tenemos una representación para esto. Pero la manera en que se calcula es a través de esta cuenta que está acá. Ahora, vamos a mirar con detalle esto que está dentro del módulo al cuadrado, ¿sí? Que al final es lo que necesitamos calcular. Bueno, cuando uno pone out, in en un bracket, uno lo que puede pensar es que, bueno, ¿en qué espacio están estos estados incidentes? Los que estoy poniendo acá como in. Bueno, estos pertenecen a un h in, como lo puse acá. Mientras que estos otros pertenecen a un espacio h out. ¿Y cuál es la conexión entre los dos? Bueno, la conexión está dada por, voy a poner in, y acá out, acá voy a poner h in, y esto voy a ponerlo en h in también, de tal manera que ahora yo sí puedo hacer la cuenta porque conozco que los estados están en el mismo espacio de Hilbert. La conexión es lo que se llama la matriz S, o el operador matriz S. Matriz S. ¿Qué es la matriz de dispersión? Dispersión, o matriz de scattering, ¿sí? Por eso la matriz S. Esta manera de hacer esta conexión es tan antigua como 1936, más o menos, y es la teoría de matriz S de Heisenberg, de Bernard Heisenberg. Es tan antiguo como eso. Ahora, lo que es interesante de esta matriz S, ahora voy a borrar acá arriba, es que esta matriz S va a ir como la exponencial de I dividido H de Planck barra, H partida, por la integral, bueno, en realidad por la acción. Pero para no confundirme este con este, ¿sí? Esta S con esta, acá voy a poner la integral de dt, voy a poner, sí, de dt, la integral de dx3 de la densidad lagrangiana. Esto es la densidad lagrangiana. Bueno, como hablamos de una teoría cuántica, el lagrangiano está formado por operadores de campo, que ya lo vamos a ver, entonces acá tengo derecho a ponerle el sombrero de operador. Ya vamos a ver cómo es esto. Y esto va a ser entonces la exponenciación de estas integrales de operadores, que va a ser también un operador. Y esta va a ser la matriz S. Ahora, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en esto? Yo necesito, para poder calcularme la sección eficaz del proceso, poder calcular la matriz S primero. Y para eso necesito el lagrangiano en términos de los campos cuánticos. Pero antes de conocer el lagrangiano en términos de campos cuantizados, necesito conocer el lagrangiano en términos de los campos clásicos. Y cómo armar el lagrangiano correspondiente en términos de mis campos clásicos. Bien. Entonces el primer paso va a ser, antes de tener el lagrangiano en términos de los campos cuánticos, lo que voy a tener es algo más simple, que va a ser el lagrangiano clásico. Clásico desde el punto de vista clásico cuántico, pero relativista. ¿Por qué relativista? Y nuevamente, porque yo tengo un centro de dispersión, y acá tengo un haz preparado, y las energías puestas en juego, las energías cinéticas puestas en juego, son tales que ameritan tener en cuenta un proceso relativista. Eso es lo que estamos pensando. ¿En qué estamos pensando? En experimentos como los que se hacen en los grandes aceleradores. Por ejemplo, pueden pensar en experimentos tipo Large Hadron Collider en el CERN, o el experimento LEP que funcionaba antes, o el experimento de Tevatron en Chicago,
o muchísimos otros experimentos, qué sé yo, como HERA, en DESI, el acelerador del sincrociclotón alemán, o por ejemplo, bueno, muchísimos otros experimentos. Pero nosotros estamos pensando en ese tipo de experimentos porque estamos pensando en poder estudiar física de altas energías en última instancia. ¿Sí? ¿Está bien? Pero entonces, la palabra relatividad general va a ser algo que esté en todo momento presente, ¿sí? Perdón, relatividad especial. No sé si dije general, me confundo. Relatividad especial está presente en todo momento, ¿sí? Bueno, ahora, aunque no lo crean, el hecho de estar estudiando un problema relativista va a simplificar profundamente la naturaleza del lagrangiano. Y ahora voy a explayarme y darle significado a esa frase. O sea, tenemos desde el punto de vista clásico cuántico un lagrangiano clásico en términos de campos clásicos por el momento. Después vamos a ver cómo se cuantiza eso y nos va a llevar un montón de tiempo. Pero es clásico en términos de clásico cuántico, pero por otro lado es relativista. Entonces, yo les decía recién que el hecho de que tengamos que escribir lagrangianos clásicos, pero relativistas, va a simplificar profundamente la forma de escribirlos y el contenido de campos. ¿Por qué? Porque resulta que en teoría cuántica de campos relativista, ya a nivel clásico, si ustedes quieren una teoría clásica de campos relativista, el contenido de campos posible de cualquier lagrangiano está fijado por lo que se llaman las representaciones irreducibles del grupo de Poincaré o del grupo de Lorentz inhomogéneo. Entonces, eso lo vamos a ver ahora en detalle, nos va a llevar a esta clase y posiblemente parte de la próxima clase. El punto fundamental es que los lagrangianos, cuando estamos estudiando procesos de altas energías donde la dinámica relativista es importante, tienen un contenido de campos que está determinado unívocamente. Es decir, que los campos con los cuales yo voy a poder fabricarme la materia prima para poder construir las secciones eficaces diferenciales en última instancia van a ser un puñado de campos. No voy a poder poner cualquier cosa. Voy a tener que considerar determinados campos que son representaciones irreducibles del grupo de Lorentz inhomogéneo. Es lo que se llama el grupo de Poincaré, el grupo de Lorentz inhomogéneo. Inhomogéneo es que no es homogéneo. Vamos a verlo en un rato. Entonces, el número de campos o los campos que constituyen el lagrangiano va a estar determinado por la representación que estemos usando. Eso es lo primero. Eso nos va a permitir establecer cuáles son los términos cinéticos y cuáles son los términos de masa para esos lagrangianos libres. Y lo vamos a ver en detalle. El siguiente punto es que va a determinar las interacciones. Bueno, las interacciones las van a determinar determinadas simetrías que va a tener el problema. Y eso lo vamos a ver también. Cuando hablo de simetrías, van a ver determinadas simetrías del espacio, tiempo, por ejemplo, paridad, inversión temporal, conjugación de carga, combinaciones de esas tres, esas son simetrías discretas. Y también van a haber simetrías continuas, y dentro de esas simetrías continuas están las simetrías que se llaman de gauge o simetrías internas. Y uno de los grupos va a ser justamente el grupo U1, que va a definir el mismo grupo que define el electromagnetismo, ¿sí? Cuando uno ve en electro 1 y después en formulación covariante en electro 2. ¿Está bien? Entonces, haciendo un resumen, todos los procesos a los cuales uno hace referencia siempre en teorías de altas energías son procesos que involucran scattering, o sea, dispersión. El hecho de que un haz vaya contra un centro de un sistema laboratorio, o bien dos haces que van uno en contra del otro. La salida es un conjunto múltiple de partículas, yo dibujé simplemente una, pero ustedes se imaginarán que son múltiples, son muchísimos. Por ejemplo, para darles una idea, si ustedes agarraran un núcleo de oro contra otro núcleo de oro y lo ponen a
dos haces, ¿no es cierto? Que tienen núcleos de oro y núcleos de oro. Y un haz se va a enfrentar contra el otro a velocidades de aproximadamente 300 MEV por nucleón. Se forma algo, que se va a llamar el plasma de quarks y gluones, y alrededor de 10 a la menos 22 segundos después, eso va a generar una hadronización, se llama, una nube, digamos, que va a salir hacia afuera, en la esfera tipo 4pi, ¿sí? De una cantidad de piones, es alrededor de 7000 piones por cada par de núcleos que se enfrentaron en esa colisión con un parámetro de impacto relativamente bajo. Espero que me sigan más o menos. En el caso del LHC también se enfrentan dos haces a una energía de centro de masa que es, en este momento creo que es de alrededor de 14 teraelectronvolts, o sea, un teraelectronvolt es 10 a la 12 electronvolts, es enorme la energía, y se están enfrentando un protón contra otro protón. Y bueno, se genera una cantidad de partículas y una cantidad de procesos muy grande, que obviamente no nos alcanza para nada la electrodinámica cuántica para modelar eso. Uno tiene que saber mucho más allá de eso, tiene que ver todo el modelo estándar en conjunto. Pero bueno, esa sería la idea, ¿no? Queremos ver procesos de dispersión a velocidades relativistas. Y justamente para calcular eso necesitamos calcularnos la amplitud de transición entre los estados iniciales y los finales. Para eso necesitamos conectarlos a través de la matriz de dispersión. Y la matriz de dispersión se construye con la exponenciación de la integral en el espacio-tiempo de la densidad lagrangiana. La densidad lagrangiana es cuántica, pero antes de cuantizarla uno tiene que escribirlo en términos de los campos clásicos, ¿no? Para ver el contenido de esos campos, de cada lagrangiano, la relatividad especial da una receta, una prescripción unívoca que nos permite determinar los lagrangianos. Y luego las interacciones vienen dadas por las simetrías del problema. Fíjense qué ordenado que es esto, ¿no es cierto? Esto no es que a uno se le ocurre poner cualquier lagrangiano y cualquier interacción y va todo bien. No, esto está absolutamente ordenado por los principios de simetría. El primero es la invarianza frente a transformaciones del grupo de Poincaré. Poincaré, que es el grupo de Lorentz inhomogéneo, es decir, grupo de Lorentz no homogéneo. Lo vamos a ver ahora. Y el segundo punto es que el resto de interacciones, eso es para el lagrangiano libre, y para el resto de interacciones van a haber otras simetrías de la teoría. Esto no ocurre si uno mira el caso general de un lagrangiano que use en cosmología o un lagrangiano que use en materia condensada o en hidrodinámica. Ahí no hay un principio relativista que sea rector de todo esto, ¿sí? Entonces, en esos casos, es más compleja la descripción, ¿sí? Nosotros tenemos una ventaja que es justamente que las representaciones irreducibles del grupo de Poincaré van a ser las que constituyen los campos y las interacciones están descritas por simetrías del problema. Bueno, esto es lo básico y entonces esto ya nos dice lo primero que hay que hacer para poder construir un lagrangiano clásico relativista es saber cuáles son las representaciones irreducibles del grupo de Poincaré. El grupo de Poincaré es el grupo de Lorentz no homogéneo. Entonces, primero vamos a ver el grupo de Lorentz, el homogéneo. Entonces, posiblemente ustedes hayan cursado materias como, por ejemplo, teoría de grupos, o en La Plata es la optativa que se llama métodos de la física matemática, pero yo no puedo saber quién cursó y quién no, y entonces lo que voy a hacer el resto de la clase de hoy y buena parte de del próximo viernes, los voy a usar para construirnos todos los elementos que necesitamos para entender cómo se construyen los lagrangianos relativistas a partir de representaciones irreducibles del grupo de Poincaré. Entonces, bueno, quien sepa todo esto, la clase de hoy no la necesita, pero digamos, puede igualmente ser un buen repaso. Muy bien. Yo les voy a pasar un apunte, posiblemente en los primeros días de la semana que viene, para alivianar lo que yo estoy escribiendo acá, pero les sugiero que traten de seguir igualmente lo que les comento. Bueno, entonces lo primero es estudiar lo que se llama el grupo de Lorentz.
homogéneo. Vamos a llamar a este grupo de Lorentz con una N caligráfica. ¿Sí? Bueno, ¿qué propiedad tiene el grupo de Lorentz? Vamos a verlo físicamente. Supónganse que este es un sistema de referencia inercial. Sistema de referencia inercial. Yo voy a llamarlo O. ¿Sí? Y supónganse que acá tengo otro sistema de referencia inercial que lo llamo O'. Entonces acá tengo el cero, digamos, de este, acá tengo el origen del otro, acá tengo el eje X, Y, acá tengo X' y prima, y entonces algún punto arbitrario que tenga en algún lado del espacio, que voy a llamar P, ¿sí? El espacio al que estoy haciendo referencia es un espacio de Minkowski 4. ¿Sí? Entonces, algún punto yo lo voy a medir a partir de este sistema con este radiovector, digamos, y a partir de este otro sistema con este otro radiovector. A uno lo voy a llamar R, que es una R, y a este lo voy a llamar R'. Pero están midiendo el mismo punto del espacio. Lo que pasa es que yo lo que hice es pasarme de un sistema inercial de referencia O a uno O'. La idea es que lo que se llama el intervalo al cuadrado es una cantidad invariante y que es una cantidad que voy a definir como x0 al cuadrado menos x vector al cuadrado si yo mido el intervalo respecto de este sistema de referencia. Pero ahora, si yo midiera el intervalo respecto del otro sistema de referencia, que lo escribo x0' al cuadrado menos x vector al cuadrado, prima, ahora la cosa es que justamente las transformaciones de Lorentz son aquellas que respetan el intervalo. O sea que S cuadrado es igual a S' al cuadrado. Y eso es lo que me define una transformación de Lorentz, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Se entiende esto, no es cierto? ¿Sí? Perfecto. Eso es la geometría básica que tenemos atrás de esto. Entonces, una transformación de Lorentz lo que hace es me respeta el intervalo, cuando yo paso de un sistema al otro. Bueno. Notación. Si estoy con el espacio de Minkowski 4, lo que voy a hacer es utilizar la notación xmu, que va a caracterizar x0 y x vector. También voy a poder utilizar a veces xy. Ven esto que puse una i acá arriba, una i latina minúscula acá arriba, donde i vale igual a 1, 2 y 3. Voy a estar pensando en toda la materia en un sistema, un espacio de Minkowski de 4 direcciones, de 4 dimensiones, o sea, una temporal y 3 espaciales. A veces, durante la materia, vamos a estar hablando del espacio euclídeo de 4 direcciones espaciales, que lo podemos también anotar como R4. Y en ese caso, cuando hagamos eso, vamos a tener xmu, que es algún punto cualquiera de este espacio, que vamos a escribir como x1 y después el resto x2, x3, x4. Y el x1 que estoy poniendo acá, voy a escribir como i por c por t. Perdón, el x1, x1, i por c por t. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre el Minkowski y el Euclidio 4?
es que lo que estoy haciendo es multiplicando por i. Eso se llama rotación de Wick, ¿sí? Básicamente lo que quiere decir es que uno tiene algo sobre el eje real, si tengo la coordenada z, digamos, ¿no? El espacio complejo, o el espacio complejo, y entonces lo que voy a tener es, el eje real es este, voy a poner real de la variable z, y acá voy a poner la parte imaginaria de la variable z, y si tengo cualquier vector real acá, lo que voy a hacer es, si lo multiplico por i, ¿sí? A esto lo puedo pensar como que esto es el x0. En realidad lo que voy a estar haciendo acá, si esto era el x0, que es real, ahora paso a lo que se llama x1, ¿sí? Y x1 es imaginario, ¿sí? Entonces lo que tengo es esta flechita, lo que me está diciendo es que estoy haciendo una rotación de este vector real al eje imaginario, y esto es lo que se conoce como, escribo acá, rotación de Wick. ¿Está bien? Este procedimiento, que lo habrán visto ya en otras materias. Muy bien. Esto es notación nada más, ¿sí? Perfecto. Seguimos con notación un poco más. Un segundo. Se me desarma quizá. Un segundito. Muy bien. Ahora lo que vamos a definir es la métrica, que la voy a escribir como G mu. Esta métrica, en este caso, porque se trata de espacio plano, va a ser G mu. A veces, durante el curso, la vamos a escribir como una eta mu, o también como una eta con los índices abajo. ¿Sí? Esta métrica, para el espacio de Minkowski, es la matriz diagonal que tiene un 1 en la primera componente, menos 1, menos 1, menos 1. O sea que la métrica eta mu va a ser 1, menos 1, menos 1, menos 1, y el resto, ceros. ¿Está bien? Y esta métrica va a servir, por ejemplo, esta para bajar índices, y si escribo esta para subir índices. Y lo que tenemos cuando escribimos esto así, es que una es la inversa de la otra, porque si ustedes multiplican, por ejemplo, eta mu con eta nu rho, por ejemplo, lo que les va a quedar acá es la delta de Kronecker de mu rho. ¿Está bien? Lo hacen simplemente y lo que les queda es la delta. ¿Qué es la delta? La delta es como matriz la 1, 1, 1, 1 y en la diagonal y el resto ceros. Esto es trivial, pero si alguien no lo vio nunca, le sirve. Bueno, muy bien. Entonces, cuando nosotros dijimos recién que las transformaciones de Lorentz preservan el intervalo, una manera fácil y compacta de escribir el intervalo es esta. Mido el intervalo en el primer sistema de referencia inercial. Entonces, lo puedo escribir como x mu, y acá la métrica g mu en el medio. ¿Sí? Si quieren hago la primera vez, lo hago. Entonces, ¿qué vamos a tener? La métrica, que es 1, menos 1, menos 1, menos 1. Esto va a ser algo de la forma x, lo estamos escribiendo en la notación x0, x1, x2, x3. Y este va a tener que ser un vector fila, ¿no? El traspuesto. Entonces va a ser x0, x1, x2, x3. Y bueno, ustedes escribirán a hacer la cuentita esta, ¿no? El primero por el primero y después el primero,
me va a dar x0 al cuadrado. Y fíjense, como son diagonales, ¿no? Los otros me van a dar x vector al cuadrado. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Perfecto. Entonces tenemos esto. Ahora, voy a borrar esta parte, así completo la demostración. Entonces voy a decir, bueno, el intervalo S' medido en el otro sistema de referencia inercial es igual. ¿Por qué? Porque si son dos sistemas de referencia inerciales, lo que tenemos es que hay una transformación de Lorentz que los conecta, tal que preserva el intervalo. Entonces lo que voy a tener es, para el otro sistema, medido en X', vamos a llamarle mu, G mu prima también, X' mu, ¿de acuerdo? Y esta métrica va a ser igual a esta otra métrica. La idea es entonces que las funciones de Lorentz que nos pasan de las coordenadas x mu a las coordenadas x' mu, que son transformaciones L del grupo de Lorentz, hacen el ejercicio de preservar el intervalo. ¿Está bien? Entonces, vamos a escribir una transformación de Lorentz. Escucha a alguien que dejó el micrófono prendido. Entonces vamos a pensar que x' mu, que lo tengo acá, lo voy a poder escribir como la transformación de Lorentz en componentes L mu ρ por un cierto x ρ. Esto estaba en el sistema de referencia inercial O', y esto medido en el sistema de referencia inercial O. ¿Y qué es lo que está midiendo? Está midiendo el mismo punto del espacio-tiempo, ¿no? Bien. Y para esta otra hacemos el mismo tipo de cambio. Entonces lo voy a reemplazar directamente acá, después de este igual. Entonces lo que tengo es, fíjense, como esta la tengo que transponer, entonces al transponer esto me va a quedar x ρ lambda ρ, porque estoy transponiendo esta también, ¿no? Estoy transponiendo esto también, entonces el ρ que estaba atrás me queda adelante, acá me queda mu, y acá me queda g' mu, y ahora tengo que hacer algo similar para el x' nu, que va a ser lambda mu sigma por x sigma, ¿no? Y entonces lo reemplazo acá arriba, y lo que me va a quedar es lambda mu sigma por el x sigma. Entonces ustedes fíjense que para que esto nos preserve el intervalo, necesitamos que todo lo que está acá, en este recuadro, sea efectivamente una métrica con índices ρ y sigma. ¿De acuerdo? Pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa más? Yo acá le puse prima a la métrica, pero en rigor la métrica va a seguir siendo el mismo tipo de estructura, la misma métrica diagonal. Entonces, efectivamente, este prima que estoy poniendo acá lo tengo que remover, porque es la misma métrica. Entonces, fíjense que lo que estoy llamando el resultado de esta cuenta, de hacer esas contracciones, ¿no es cierto?, de las matrices lambda, que son las transformaciones de Lorentz, con esta métrica, lo voy a escribir acá resumido. Esta métrica de acá abajo, que es G ρ sigma, lo vuelvo a escribir como el lambda mu ρ por G mu nu por el lambda mu sigma. Entonces esto es lo que quiero decir con esa cuenta. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Entonces fíjense que básicamente yo hago una transformación de Lorentz de un sistema de referencia inercial al otro, me transforma las coordenadas, pero la métrica queda invariante, ¿no es cierto? La métrica va a ser la misma estructura de la métrica.
Ahora, esto yo lo puedo escribir de una manera más compacta, diciendo que G, esto sería la matriz cuyas componentes son justamente ρ y sigma, esto va a ser igual a L traspuesta, que es, estos son las componentes de la matriz L, acá tengo otra vez G, que es esta, y otra vez L. Esta es una manera compacta de escribir esto, ¿sí? Se dan cuenta, ¿no es cierto? La línea de arriba es en componentes de estas matrices de 4×4. Estas también son matrices de 4×4. Entonces ahora lo que hago es, voy a llamar a las matrices por el nombre arbitrario que les pongo, a las componentes que llamaba G, ρ, sigma, las asocio a una matriz G de 4×4. Esta va a ser, como les decía, ven que acá está el índice, este se llama el índice covariante, que es el que está abajo. Este está a la izquierda y el índice contravariante a la derecha, entonces eso me dice que tengo una matriz L traspuesta. Después tengo otra vez la matriz G y acá tengo la matriz L, pero con el índice covariante a la derecha y el índice contravariante más a la izquierda, entonces es la matriz L. ¿Está bien? Índices covariantes frente a transformaciones de Lorentz son los índices que están abajo. Estos son covariantes y los que están arriba son contravariantes. ¿Está bien? Si alguien tiene que repasar eso, les sugiero, por ejemplo, ver el libro de Jackson de electrodinámica, ¿no? Electrodinámica clásica de Jackson, y hay un capítulo que tiene la formulación covariante de electromagnetismo. Y ahí pueden darse cuenta de un montón de propiedades, si es que nunca lo han visto. También existe otro libro, que es el libro de electrodinámica clásica de Panofsky y Phillips. ¿Sí? Son libros un poco antiguos, pero donde están detalladas muchísimas de las cuentas elementales para poder trabajar con contracciones de índices de Lorentz, lo que se llama la notación abreviada de Einstein. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces tenemos esto. Ahora, la condición que tenemos acá, o reescrita en términos matriciales acá abajo, es muy importante. Y nos vamos a dar cuenta en un segundo. Supónganse que ustedes le toman el determinante a esta ecuación matricial. Entonces tomo el determinante de G de un lado, esto va a ser el determinante, en realidad va a ser el producto de todos los determinantes, ¿no es cierto? Entonces va a ser el determinante de L traspuesta por el determinante de G por el determinante de L. Pero la pregunta es, si ustedes se calculan el determinante de G como está en los dos lados, obviamente esto lo puedo simplificar y lo que tengo es que el determinante de L por el determinante de la traspuesta de L es lo mismo que el determinante de L al cuadrado, ¿no es cierto? El determinante de L, todo esto al cuadrado es igual a 1. Y eso, esta ecuación algebraica que sale de acá, inmediatamente lo que nos dice es que hay dos posibilidades para tener transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Va a haber la posibilidad de tener transformaciones de Lorentz con determinante que puede ser más o menos 1. Y acá es muy interesante esto, por el hecho de que esto nos da que la variedad que contiene las transformaciones de Lorentz no va a ser conexa, va a ser justamente no conexa. Quiere decir que no tenemos una forma continua de pasar de un conjunto de transformaciones de Lorentz con determinante más 1 a otro con determinante menos 1. Hay un salto ahí de alguna manera, no hay un parámetro continuo que nos lleve de una a las otras. Entonces esto lo que va a hacer es permitirnos definir lo que se van a llamar las transformaciones de Lorentz. Propias
cuando el determinante de esa transformación de Lorentz valga más 1. Y por otro lado, vamos a tener transformaciones de Lorentz impropias cuando el determinante de L sea menos 1. ¿Me sigue, no? Es decir, esa ecuación tan simple que teníamos acá, es esta. Cuando le tomo el determinante, me dice, bueno, el determinante puede ser positivo o negativo. Bueno, vale 1, ya lo acabamos de ver. Y puede ser más o menos 1 en realidad. Esto me da como dos partes o dos variedades donde se mueven las transformaciones de Lorentz en forma continua, pero esas están desconectadas, son como dos hojas que están desconectadas y no puedo pasar de una a la otra a través de una transformación de Lorentz continua. Es decir, no puedo conectarlas una con la otra, están desconectadas. Muy bien, esta es una condición que sacamos. Pero ustedes acuérdense que la condición, antes de escribir G igual a L Dagger, G por L, ¿sí? Habíamos escrito algo así como G mu igual a G rho sigma, y acá teníamos lambda mu rho lambda, acá vamos a tener sigma nu. ¿Está bien? Perfecto. Supónganse que a ustedes se les ocurre preguntarse por la primera componente de la métrica. La primera componente de la métrica diagonal dijimos que era 1, ¿no? Después teníamos menos 1, menos 1, menos 1. O sea que lo que se llama la G00, esto vale 1. Lo leo de acá, por mi definición de métrica. Entonces, vamos a poner el mu y el nu igual a 0 acá, a ver qué pasa. Entonces vamos a tener el 0 rho con el G rho sigma, con el lambda sigma 0. Pero ustedes recuerden que esto lo que nos está diciendo es de la transformación de Lorentz. Ahora, yo lo que puedo tener acá es el lambda. Voy a ponerle 0 y el rho 0. Y acá voy a poner G00. Y después a esta, como el sigma lo puse 0, voy a tener el 0, 0 acá. ¿Está bien? Después puedo tener más lambda 0i por el G y J por el lambda J0. ¿Me siguen, no es cierto? Pero yo sé que esto es una diagonal, que es como la delta de Kronecker de 3 índices, pero que tiene menos, menos, menos. Entonces voy a reemplazar la G por la delta de Kronecker. Y como tengo menos, y la delta es positiva, acá le voy a poner un menos. Muy bien. Ahora, como tengo una delta, la contracción es inmediata de esto. O sea, la delta me dice que el I es igual al J. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá? Poner la componente 0i por la componente 0i. Entonces la voy a poner al cuadrado. ¿De acuerdo? Perfecto. Quiere decir que esta cantidad, como estamos hablando de transformaciones reales, esta cantidad va a ser positiva. La cantidad que está detrás del menos este es positiva. ¿Ves? Todo esto es positivo. ¿Y qué hay de esto? Esto es un 1. Esto vale 1. Lo voy a sacar directamente. Y entonces voy a quedar con el lambda 0, 0 al cuadrado. Y esta, fíjense, esto también va a ser positivo. Y toda esta cosa que tenemos de este lado es igual a este 1. Entonces déjenme achicar la ecuación esta un poquito y la voy a escribir así directamente. Se dan cuenta, ¿no? Agarré la componente 0, 0 de la métrica, que es 1. Entonces vamos a jugar un segundo con esta ecuación. Fíjense, nos dice que el lambda 0, 0 al cuadrado va a ser igual a 1 más esto, cuando lo paso para el otro lado, 0i al cuadrado, y esta cantidad es positiva. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos cuando hacemos
la raíz cuadrada de toda esta expresión. Y bueno, al tener un 1 y una cantidad positiva, tenemos dos posibilidades. O que la componente 0, 0 de la transformación de Lorentz, es decir, la primera componente, la que está, esto es una matriz de 4×4, 4×4, la que está acá es esta componente, ¿no es cierto? Esta componente puede ser mayor o igual que 1, o puede ser lambda 0, 0, menor o igual que menos 1. Voy a borrarla. Estas dos posibilidades tenemos, ¿sí? Si es mayor o igual que 1, se va a llamar, a la transformación de Lorentz, sea propia o impropia, se va a llamar ortócrona. Y si es menos 1, se va a llamar naturalmente anti-ortócrona, o no ortócrona. ¿Está bien? Muy bien. Voy a dejar pasar un segundo para que lo piensen algo, lo piensen un poquito. Y ahora lo que voy a hacer es recapitular esto y volverlo a escribir más ordenado, ¿sí? Entonces, a partir de las transformaciones de Lorentz homogéneas, fíjense cómo son. Son el grupo de transformaciones que nos pasan de un sistema inercial, o sistema de coordenadas inerciales, vamos a llamarlo O, que está caracterizado por XNu, nos pasa a un sistema XNu', que es un sistema de coordenadas inerciales O', que ya sabemos de qué se trata. Y la relación entre estas dos coordenadas va a ser X', es igual a la lambda, vamos a ponerlo así, lambda nu por XNu. Se llama homogénea porque acá le sumo 0. Cuando veamos dentro de un rato las no homogéneas o de Poincaré, acá lo que voy a hacer es una constante no nula que va a tener un índice nu. Pero esto por el momento no, porque estoy con las homogéneas. Entonces lo que vimos es que como se preserva el intervalo, esta condición lo que nos daba inmediatamente son dos cosas. Que G, en términos matriciales, por la transformación de Lorentz transpuesta por la transformación de Lorentz, tomando el determinante, salía la condición de que el determinante de L puede ser más o menos 1. Y la otra condición, que era agarrando la componente lambda 0, 0 y analizando esto, nos daba la posibilidad de que el lambda 0, 0 sea mayor o igual que 1 o menor o igual que menos 1. Bien. Entonces vamos a empezar a caracterizar estas transformaciones de Lorentz. A ver cómo son, por ejemplos. Vamos a llamar entonces al grupo de Lorentz, va a tener un subgrupo de transformaciones de Lorentz que van a ser propias. Entonces el más va a indicar que es propia. O sea que el determinante de la transformación es 1. Y dentro de las propias vamos a tener las ortócronas. Estas van a ser ortócronas. Esto indica que el lambda 0, 0 es mayor o igual que más 1. Pero también tenemos las propias y no ortócronas. Quiere decir que esto quiere decir que lambda 0, 0 es menor o igual que menos 1. ¿De acuerdo? Entonces esta es propia ortócrona y esta es propia no ortócrona. Y después vamos a tener lo mismo, pero con menos acá, con el valor del determinante de la transformación de Lorentz negativo, que va a ser entonces impropias, las dos, y con la componente 0, 0 ortócrona, y con la componente 0, 0 negativa no ortócrona. ¿Está bien? Esto entonces es la clasificación del grupo de Lorentz. ¿Cómo lo podemos separar? Entonces, fíjense que la única
El único de estas tres variedades, o de estas 4 hojas, la única que va a contener a la identidad es aquella que tenga un determinante, o sea, la única que nos pueda llevar en forma continua hasta la identidad, es decir, que no haya una transformación de las coordenadas, y entonces trivialmente que x' mu sea igual a x mu, quiere decir que la transformación lambda mu nu x nu abajo sea tal que esto sea la delta de mu nu, es decir, la identidad, es solamente esta. ¿Por qué? Porque la identidad, que es esta delta de Kronecker, tiene 1, 1, 1, 1. Entonces, el determinante tiene que ser positivo. Entonces tiene que ser propia. Tengo estas dos posibilidades. Pero además, como la primera componente tiene que ser positiva, es decir, tiene que ser mayor o igual que más 1, o sea, que este numerito, entonces la única que me queda es esta. Entonces, este es el único subgrupo, desde el punto de vista de la teoría de grupos, porque tiene que contener a la identidad un subgrupo, es el único subgrupo del grupo de Lorentz homogéneo. Es decir, solamente las transformaciones que están en las que se llaman transformaciones ortócronas propias forman un subgrupo dentro del grupo de transformaciones de Lorentz homogéneas. Normalmente uno puede decir que el grupo de Lorentz lo puede escribir como el conjunto de las propias ortócronas y no ortócronas, y a eso le tiene que agregar las impropias ortócronas y no ortócronas. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Espero que se entienda hasta acá lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Bien. Entonces vamos a empezar a estudiar ejemplos para darnos cuenta bien qué es lo que está sucediendo con cada uno de estos. El único que es un subgrupo es este. El resto no son subgrupos, ¿sí? Y vamos a caracterizarlos ahora, cómo se entiende. Y es un subgrupo, les vuelvo a repetir, porque es el único que contiene la identidad. Un grupo, en teoría de grupos, contiene la identidad, ¿no es cierto? Si no la contiene, no se considera que ese objeto sea un grupo. Entonces, vamos a dar ejemplos. Vamos a dar un ejemplo, entonces, correspondiente a este subgrupo de transformaciones propias ortócronas. Bueno, típicamente podemos dar como ejemplo las rotaciones. Vamos a poner como ejemplo las rotaciones que uno caracteriza tomando básicamente un vector y lo transforma a otro vector, donde este vector tiene las componentes 1, 2 y 3. Hago una rotación que va a ser igual a la aplicación de una matriz de rotación actuando sobre el vector original. ¿Sí? Mientras que, porque sería la componente 0, lo transformo. Es decir, esto se mantiene invariante. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, básicamente ustedes tienen un sistema de coordenadas que caracteriza X, Y y Z, y ahora lo que puedo hacer es considerar una transformación homogénea, donde lo único que hago es, lo voy a escribir en otro color, hago una rotación en los ángulos de Euler, y entonces pongo X', Y Z', ¿y qué estoy caracterizando? Bueno, algún punto arbitrario P, que el punto es el mismo, porque está en un Minkowski 4, entonces tengo, por un lado, una caracterización con un radio vector R, medido desde el sistema que no está primado, y este mismo radio vector lo caracteriza, o sea, lo que veo es que R' es igual a R, ¿no? Es típicamente lo que está pasando cuando hago la rotación. Entonces, básicamente, esta es una rotación, y ustedes se acordarán que el grupo de rotaciones en 3 direcciones es el grupo que se llama el SO3. Este es el grupo de rotaciones, ¿no es cierto? Bueno,
mientras que la dirección temporal se quedó fija. ¿Y cómo se caracteriza entonces alguna transformación de Lorentz que tiene esta propiedad? Y bueno, va a ser algo que como deja fija el primer elemento, le vamos a poner acá un nudo, porque me lo deja fijo. Acá van a aparecer ceros, porque no va a mezclar nada con la componente temporal, y lo que nos va a quedar acá abajo es una matriz de rotación IJ con I y J que pueden ser igual a 1, 2 y 3. Típicamente esta es una matriz de rotación que contiene los ángulos de Euler que ustedes habrán visto, no sé, en mecánica analítica o en distintas otras materias. Entonces esto me caracteriza una rotación, y la rotación actúa solamente sobre las direcciones espaciales, sobre las coordenadas espaciales. No modifica nada en la dirección temporal. Perfecto. Esto es uno del conjunto de transformaciones de Lorentz que pertenece al subgrupo de transformaciones de Lorentz propia ortógrafa. Entonces son las rotaciones en R3, ¿no? El espacio euclidio de tres dimensiones espaciales. Y estas están caracterizadas por el grupo SO3. Yo espero que ustedes hayan visto un poco de teoría de grupos, por lo menos en mecánica cuántica ustedes habrán visto el grupo de Cirrus, ¿sí? Está caracterizado por las matrices de Pauli. Sigma, vamos a ponerle sigma I, sigma J, dividido por 2, dividido por 2, y ahora hago el conmutador. Esto es I por el tensor de Levi-Civita, IJK por sigma K dividido 2. Se te activó un fondo, Martín, me parece. Sí, se me activó un fondo tipo dinosaurio, no sé, pero recién, ¿no? ¿Hace mucho? Sí, recién No, fue. recién. No sé qué pasó acá. A ver cómo hago esto. Nunca había visto. Dale clic derecho a donde te aparece la imagen de la cámara y ahí te debería aparecer alguna opción para apagarla. Lo del fondo. Desactivar video, dice no. Ah, elegir fondo. Elegir efecto de fondo. Perfecto. Ahí está. A ver, esto. A ver cómo lo hago. Qué bárbaro, no toqué nada, che. Pero hoy pasan todas. A ver. Esto no, a ver si esto lo puedo elegir así. ¿Por qué habrá hecho esto? Dame un segundo, a ver cómo es esto. Vamos de vuelta. Quiero usar este fondo. No, vamos de vuelta. Ah. No, es que, me parece que es un problema de la configuración del grupo. Espera que. Yo no toqué nada, yo estaba hablando No, en el pizarrón. no sé Yo lo qué veo pasa. bien el fondo, no sé. Yo también lo veía normal, sin fondo. Yo lo veo como si fuera que estuviéramos en el Jurásico. Sí, yo Falta- también, yo te sigo viendo con fondo. Yo también. Espera, a ver. Nadie ha tocado nada, che, en esto mientras yo hablaba. No, espera. Nunca me pasó esto, ¿eh? Nunca me pasó. No, yo nunca vi que se setea así de la nada. Vamos a ver de vuelta. A ver. Si no, de última salgamos todos de la llamada, volvemos a entrar al mismo grupo, pero reiniciando la llamada. Por ahí se acomoda. Dale. Buena idea. Dale, ya.